Podrías pagar un pago mensual de $400 por el auto. Encontró un préstamo a 5 años con un interés del 4.5%. ¿Qué cantidad de préstamo puede pagar? Para responder a esta pregunta, utilizaremos la fórmula de préstamo que se muestra a continuación, donde P sub 0 es el monto del préstamo, y por lo tanto tenemos P sub 0. El préstamo máximo que puede pagar es igual al cociente a la derecha, donde en el numerador tenemos PMT. ¿Cuál es el pago del préstamo que puede pagar? Que es de $400 por mes, lo que nos da 400 veces la cantidad menos 1, luego entre paréntesis. Tenemos la cantidad 1 plus R dividido por N, elevado a la potencia de Nt negativo, donde R es la tasa de interés anual como decimal. Observe que la tasa es 4.5%, que como decimal es 0.045, entonces tenemos 1 más 0.045. Esto se divide por N, donde N es la cantidad de compuestos por año, que si no se da, usamos la cantidad de pagos por año, y porque pagará $400 por mes. Y hay 12 meses al año, N es 12. Y esta suma se eleva a la potencia de negativo N veces T, lo que nos da 12 veces negativo T, donde T es la duración del préstamo en años. Tiene un préstamo de 5 años y, por lo tanto, es 5, y luego tenemos paréntesis cercanos, y luego hemos dividido por R dividido por N en el denominador, que es 0.045 dividido por 12. Ahora evaluaremos esto en la calculadora. Sin embargo, cuando tenemos un cociente o fracción complicado, es importante incluir paréntesis alrededor del numerador y el denominador para que se interprete correctamente. Entonces incluiremos otro conjunto de paréntesis alrededor del numerador. Observe cómo ya tenemos paréntesis alrededor del denominador. Ingresamos paréntesis abierto 400, paréntesis abierto 1 menos paréntesis abierto, 1 más 0.045 dividido por 12 paréntesis cercanos. Elevado a la potencia de negativo 12 por 5, que es negativo 60, flecha derecha para salir del exponente, paréntesis cerrado, y luego dividido por paréntesis abierto 0.045. Dividido por 12 paréntesis cercanos, y entre se nos dice que redondeemos esto al dólar más cercano y, por lo tanto, el préstamo máximo que puede pagar o el préstamo más grande que puede pagar es de $21.456. Para la parte B, ¿cuánto dinero total pagará a la compañía de préstamos? Bueno, si maximiza su préstamo, pagará $400 por mes durante 5 años y, por lo tanto, le pagará a la compañía de préstamos $400 veces la cantidad de meses en 5 años, que es 5 veces 12. 5 veces 12 es 60, lo que nos da $400 por 60. Que es de $24.000. Para la parte 100, ¿cuánto de ese dinero es interés? Para determinar el interés, tomamos el dinero total pagado, que es de $24.000, y restamos el monto del préstamo, que nos da $24.000 menos $21.456, que es $2.544. Which is $2,544. Espero que hayas encontrado esto útil.